Entonces, hay este tema. Otro tema que se relaciona el ego con la pobreza. Mira, yo cuando le pregunto a un cliente o a una persona, oye, ¿qué es lo que quieres conseguir? ¿No? ¿Qué quieres conseguir en la vida? Y me dice, mira, a mí, Jorge, con 5.000 euros al mes me vale. Esa persona es egoísta. Te vas a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué es egoísta? Porque si dices que a ti con 5.000 euros o dólares te vale, Sí. es que estás pensando solo en ti. Pero no estás pensando en darle a tus hijos, en darle a tu familia, en darle a tu... Es decir, si entendemos que el dinero es algo que todo el mundo puede tener y que todo el mundo puede hacer y que la abundancia es algo que todo el mundo puede tener y que, bueno, y que soñar es gratis, ¿no? Al final, oye, pues bueno, y puestos a soñar, de hecho hay un estudio que hicieron los de Google que demostraron que cuando nosotros pensamos más en grande, Sí. tendemos a conseguir más, ¿no? Entonces, oye, ya puestos a soñar, sueña en grande, porque bueno, si te quedas a medio camino, pues por lo menos habrás conseguido más. Entonces, cuando una persona pide poco a la vida, 5.000 euros no son poco, pero bueno, pero hay personas que dicen que piden poco a la vida, en realidad piden poco porque solo piensan en ellos. Que a ellos ya les es suficiente. Claro, es decir, a mí con 1.000 euros o con 2.000 me es suficiente, ya sé que a ti sí, pero al mundo no. O sea, la cosa es que Sí. lo que nosotros tenemos que aprender es que la abundancia es una energía que no tiene nada que ver con el egoísmo. Por lo tanto, la abundancia en realidad, mira, todos nosotros habremos visto algo así. Una persona que tiene mucho dinero y no es feliz. Es decir, la abundancia no te va a hacer feliz. Si no eres feliz antes de tenerlo, y ahora te explicaré el motivo de eso, si no eres feliz antes de tenerlo, no lo vas a ser cuando tengas 10 millones. Entonces, en realidad da igual que tengas 10 millones. El día que nos muramos nos dará igual tener 10 millones en el banco que uno que... El dinero no es importante. Ahora bien, lo que sí que nos va a hacer felices es poder entregar a personas, ayudar a tus hijos, dejar un legado en el mundo. Eso sí que nos hace felices. Entonces, el punto aquí es que cuando tú piensas en pequeño, dicen los cabalistas que es porque tienes mucho ego, porque solo estás pensando en ti. Entonces es un concepto contraintuitivo, ¿no? Porque tendemos a pensar que ser pobre o ser humilde es algo como muy bueno, muy espiritual, pero no, porque en realidad es una desconexión de la luz, porque si todo es posible, lo que deberíamos todos desear es llegar al máximo para poder dar el máximo. ¿Sabes qué pasa? Que humildad y pobreza no tienen nada que ver. Exacto. Para nada, ¿eh? Una persona puede ser muy pobre, pero no ser humilde. O sea, ahí sí que no hay ninguna relación. Exacto. Y luego fíjate que también hay algo, y estoy muy de acuerdo contigo, porque incluso dicen que si tú en un momento dado estás y solo tienes, por decir, 5 euros, por decir algo, la forma mejor de que esos euros se transformen en más es dividirlos en 5 partes y repartirlos a 5 personas que puedan estar peor que tú. ¿Qué pasa ahí? Que para hacer ese cambio uno tiene que ser muy consciente y además estar muy unido a creer en que eso va a funcionar. Porque claro, si solo tengo 5 y los reparto, me voy a quedar sin nada. Y no es así. O sea, justo cuando das ese paso es cuando la vida te trae. No te faltarán esos 5. Es posible que te lleguen 10 en vez de 5. Pero dar ese paso, esa es... O sea, eso es lo que duele, o sea, no es lo que duele, es lo que el ser humano le cuesta, porque claro, me voy a quedar sin nada, pero al final ese movimiento de energía yo creo que nos repercute en más, ¿no? Totalmente. Bueno, es que eso es la magia. ¿Qué es la magia? Crear algo de la nada, lo que volvemos al conejo de la chistera, sí, ¿no? En realidad, los seres humanos somos magos, los seres humanos estamos manifestando todo el tiempo. Y lo hacemos muchas veces. O sea, yo, por ejemplo, hoy no tengo agua en casa, pero yo sé que mañana tendré agua en casa. ¿Pero por qué? Porque, bueno, pues porque sé que pues, la iré a comprar, etcétera, ¿no? Si nosotros fuésemos así con el dinero, o yo, por ejemplo, yo sé que mañana voy a ir vestido por la calle, porque bueno, pues lo intuyo, ¿no? O sea, tengo esa certeza, no sé, espero, ¿no? Sí. Entonces, el punto es que nosotros tenemos que entender. El problema es que con el dinero hay muchas heridas y hay muchos traumas y hay muchos bloqueos. La shefa, la abundancia en el mundo judío, tiene que ver con un concepto que se llama flujo. Y el flujo equivale a... Es como un río. Un río a veces está más lleno y a veces está más vacío. El caudal cambia. En Oriente Medio, por ejemplo, el Nilo a veces se llenaba y a veces se quedaba vacío. Cuando el Nilo se quedaba vacío y se
el caudal era muy pequeño, se sabía que venía una época de escasez. Y cuando el Nilo inundaba los campos, se sabía que venía una época de abundancia. Entonces, los cabalistas le llaman a la abundancia shefa, que tiene que ver como el flujo de un río. Y en realidad, eso es lo que ocurre. La abundancia o el éxito, cualquier cosa que tenemos, el camino al éxito, ¿no? Pues el camino al éxito es un camino cíclico. Quiere decir, no es siempre... Si tú miras las acciones de Coca-Cola, Coca-Cola no ha empezado así, lleva subiendo toda la vida. No, Coca-Cola hoy sube, mañana baja. Y claro, imagínate que los de Coca-Cola entran en pánico porque ha bajado un poco. No, es normal. O sea, dentro del éxito está el hecho de que hayan subidas y bajadas. Lo que tenemos que hacer, por eso, construir la vasija significa construir una entereza emocional capaz de soportar cuando vengan los momentos de bajada. Porque siempre vendrán los momentos de bajada. Siempre van a haber momentos en los que no habrán tantos resultados, en los que las cosas no irán como te gustarían, pero cuanto más entres en pánico, peor te va a ir. Es muy curioso. El ser humano es mago, pero no es mago porque pueda cambiar lo que pasa. Lo que nos pasa siempre es perfecto. La gente entiende la ley de atracción de una perspectiva muy infantil. Pensamos que, no sé, me voy a quedar así pensando en el sofá y voy a pensar que soy millonario y que todo me va a venir bien. Y no funciona así. En la vida tenemos ciclos. A veces vamos a tener victorias y a veces vamos a tener fracasos. Y no se puede hacer nada. Cada uno tenemos un destino fijado. Sí, ahora bien, tú puedes haberlo hecho todo bien en una pareja, en un trabajo, y de repente te echan, la pareja se va, el negocio fracasa. Ahora, por ejemplo, Trump pone aranceles y de repente tenías una empresa y tiene que cerrar. Hay cosas que no dependen de nosotros. Ahora bien, lo que sí depende de cada uno de nosotros es la visión que tenemos enfrente a lo que pasa. Y cambiando nuestra visión, si yo entiendo que esa pareja que se ha ido, ese trabajo, ese negocio que ha fracasado, esa oportunidad que se ha ido, lo entiendo como un ciclo. De repente, lo que voy a hacer es que no voy a verlo como un precipicio, sino voy a verlo como un pequeño bache o como un trampolín. Decir, mira, ahora me toca bajar, eso quiere decir que mañana me va a tocar subir. Y eso lo que hace es que salga de esa situación de crisis. Es decir, con la visión, con la manera de ver de una persona, hay una frase en la Biblia que dice, Dios se halla en tu visión. ¿Y qué quiere decir? En tu manera de ver las cosas, puedes hacer que las cosas mejoren o acaben. Esto tiene mucho que ver con la psicología y mucho que ver con el coaching, con el pensamiento positivo. Es decir, cómo interpretas aquello que te ocurre. Y con la mirada con la que tú lo mires, va a hacer que eso sea peor o sea peor. Entonces, lo que nos pasa es inevitable. Ahora bien, con tu mirada tú vas a decidir si eso te va a hundir o eso te va a impulsar hacia adelante. Fíjate que lo que más cuesta de sostener en la vida justamente es ese pensamiento positivo constante, cotidiano, porque al final la unión mística o el cómo me siento yo desconectada está ligado exactamente a cómo yo veo que está funcionando mi vida hoy, ahora. Y en este momento lo único que puedo percibir es que depende de mí que todo vaya correctamente bien. Y eso para mí se traduce en un pensamiento positivo. Absolutamente, siempre, pase lo que pase, cambiarlo por positivo. Entonces, ¿tú crees que ese clic, que sí que existe y además se puede acceder a él, pero cómo haces que las personas que están todo el día pensando en negativo pasen a darse cuenta de que ese pesimismo no les ayuda en nada? Y que lo que va a seguir ocurriendo, lo que está ocurriendo, y la única forma de que eso se modifique es cambiando la parte pesimista por una que no lo sea, o por una mucho más optimista. Y ese es el clic, pero es que llegar ahí cuesta muchísimo. Yo no sé cuántas personas que acceden a ti, consiguen estar contigo, escuchándote, pueden hacer ese clic, pero puedes pasarte una vida entera sin darte cuenta de que es así. Es lo único que nos salva. Sí, a ver, yo lo sé porque yo he tenido muchos pensamientos limitantes y bueno, es muy difícil. Pero el concepto funciona así. Si yo te digo, no pienses en un perro azul, ya está el perro azul en la mente, ¿no? El cerebro no entiende la palabra no. Entonces, es muy difícil porque nosotros, cuando tenemos una situación, cuando tenemos un problema, de repente
sentimos ese problema y sentimos esa carencia. Y el problema es que atraemos esa carencia. Es decir, veo mi cuenta del banco a cero, entonces me empiezo a sentir mal y entonces atraigo más de eso, ¿no? Y entonces si voy a hacer un negocio, voy a ir desde esa sensación de carencia, desde esa sensación de escasez, desde esa sensación de necesidad. Y lo que sabemos es que en el mundo espiritual la escasez y la sensación de dependencia repele, ¿no? Es decir, en el mundo espiritual se atrae por afinidad de forma. Es decir, si yo quiero tener abundancia, yo tengo que vibrar en abundancia. Por eso que decías, ¿no? Si me quedan 5 euros, muy bueno, ¿no? Oye, pues voy a empezar a dar. ¿Por qué? Porque si yo quiero abundancia, tengo que empezar a sentirme que doy. Porque en realidad, todo lo que hacemos lo creamos de la nada. Lo que pasa es que el problema es que nosotros nos quedamos atascados en aquello que vemos. Mira, el otro día había una entrevista de una persona, un millonario que vivía en Dubái. Y le preguntaron, ¿cómo has llegado hasta aquí? Dijo, mira, es muy sencillo. Dice, yo he llegado hasta aquí porque yo vine de una familia pobre, de pensamientos limitantes, de como muchos de nosotros que podemos haber estado ahí. Dice, lo único que yo hice, dice, es dejar de fiarme en lo que mis ojos veían, en lo que mi realidad veía. Correcto. Y empezar a crear una realidad diferente en mi mente, en mi imaginación. Y hacer más caso a la realidad de mi imaginación que a la realidad de lo que yo veía. Y eso es una de las cosas más difíciles, pero es el camino. Y mira, yo he trabajado... yo he asesorado a empresas, hemos trabajado con millonarios, con gente que tiene mucho dinero. Y es curioso, ahora que trabajo con la ley con la manifestación, hace más de 5 años que me dedico a esto, me doy cuenta que, bueno, mucha gente me dice, Jorge, es que yo siempre he creído en esto, gente muy exitosa, y me dice, Jorge, es que yo esto lo he hecho y funciona. Pero antes de esto, y por eso yo me decidí dedicar al tema de la manifestación y entenderlo bien, porque yo había estado con personas súper exitosas, dueños de empresas, gente, bueno, con mucho éxito, y me decían eso, me decían, Jorge, es que la ley de atracción funciona, es que tienes que aprender a hacerlo, y tienes que aprender a desapegarte del mundo material. El mundo material es aquello que ves, y para crear, tengo que empezar a crear una realidad diferente en mi imaginación. Hay un libro que se llama El camino del artista, que es una manera, o sea, creo que las personas que somos o hemos sido creativas, creo que lo tenemos más fácil. Y las personas que no son tan creativas tienen que aprender a ser creativas. Porque para ser creativo, mucha gente dice, yo no soy creativo porque siento que no puedo dar nada o siento que no tengo nada que aportar. Y ese es el primer pensamiento que hay que cambiar, ¿no? Todo el mundo puede aportar algo. Dicen los cabalistas que todo ser humano tiene derecho, como mínimo, a bajar una idea de Atzilut, del mundo de arriba, al mundo de abajo. Todo el ser humano tiene algo que decir. Todo el ser humano tiene algo que puede aportar, que puede hacer. Y ese es el primer paso. Primero, darte cuenta de que algo tengo y algo puedo aportar. Y lo siguiente es que tengo que empezar a hacerlo. Hay un gran problema en pensar cosas y no hacerlas. Yo cuando, en mi peor momento, en la peor época de mi vida, cuando estaba en el pozo, me di cuenta que estaba en el pozo porque pensaba muchas cosas y nunca las acababa haciendo. Y eso se llama incoherencia. Vale. Cuando empecé a estudiar la manifestación, una de las primeras cosas, y esto es algo que hablo en el libro, es el hecho de que la magia es coherencia. Y la coherencia es pensar, hacer y sentir en la misma dirección. El problema por el que las personas muchas veces no manifestamos es porque somos incoherentes con nosotros mismos. El problema no está fuera. Es que pensamos muchas cosas. Pienso en hacer dieta, pienso en ir al gimnasio, pienso en un montón de cosas, pero no hago nada. Pienso en escribir un libro, y nunca hacía nada. Y yo era ese tipo de persona de que nunca acababa nada de lo que empezaba. Y lo que me di cuenta cuando empecé a estudiar manifestación, la manifestación es igual a la magia, porque la magia es la capacidad, que es lo mismo, mira, es muy curioso, manifestación, magia y éxito es lo mismo. Es la capacidad de transformar una idea en realidad. Todos tenemos ideas, pero ¿cómo hago para transformar esa idea en realidad? Y eso se llama un proceso de manifestación.